Buenos días a todos y a todas. Ya estamos con el último de los sistemas de representación que vamos a dar en este semestre, que es el sistema cónico. Y iremos trabajando con este sistema ya hasta lo que queda de curso. Este sistema contiene a la perspectiva cónica, ¿vale? Que es la perspectiva que más se utiliza para hacer representaciones realistas. Vamos a conocer primero un poquito sobre el sistema en general, ¿de acuerdo? La perspectiva cónica de un objeto es la representación del mismo, simulando la visión de un observador desde un punto de vista determinado y con un solo ojo. En el sistema axonométrico, los objetos en perspectiva carecían de profundidad. En este sistema, sin embargo, las magnitudes van menguando, conforme se van alejando del punto de vista. La perspectiva cónica se produce al interponer entre el observador y el objeto un plano transparente y trazar rectas que unen el punto de vista con todos los puntos del objeto. La imagen que se produce al unir los puntos de intersección de las rectas anteriores con el plano es lo que se denomina perspectiva cónica del objeto. En resumidas cuentas, cuando tenemos una realidad que representar, por ejemplo aquí esta especie de alfombra roja y esta columna, tenemos un observador y un plano sobre el que representar, que sería nuestro lápiz, ¿vale? El sistema cónico funciona de la siguiente manera. Es como si desde nuestro ojo, desde un único ojo, partieran rayos visuales, ¿vale? Que llegan a los objetos, ¿vale? O a la inversa, que los objetos irradiaran rayos visuales hasta nuestro ojo. Pues la intersección de estos rayos visuales con el plano del dibujo es lo que representa a la perspectiva cónica, ¿vale? ¿Veis cómo este punto de la base de la columna que está en azul llega hasta el ojo de la chica que está observando y en el plano se convierte en, pues eso, en el punto del vértice inferior de la columna. Y así ocurre con estos tres vértices o con esta parte de la alfombra. Podéis comprobarlo más detenidamente en la diapositiva. Esta forma de representar tiene antecedentes desde la antigüedad, ya que los artistas intentaban representar los espacios con líneas, que convergían en una dirección, aunque no en un punto concreto. Se trataban de perspectivas muy intuitivas y lejanas a un sistema científico. No fue hasta llegar al Renacimiento cuando se publicaron los fundamentos teóricos de la perspectiva por parte de León Battista Alberti, ¿vale? En el siglo XV, en el Tratado de Pictura, que fue el primero que trató teóricamente la perspectiva monofocal o perspectiva cónica, ¿vale? En este momento se le llamaba la perspectiva matemática o la prospectiva en italiano. A partir de entonces, el sistema se toma como el único válido para representar la realidad, aunque los artistas siempre lo han utilizado a su antojo. No es que lo hayan aplicado estrictamente, sino ya dependiendo de cada uno, de la inquietud de cada uno de los cuadros, de sus representaciones, pues se aprovecharían de estas normas o se las saltarían cuando estas no se ajustaban a lo que ellos querían, ¿vale? Hemos dicho que Alberti fue el primero que lo trató teóricamente, pero hay textos del que sería el historiador sobre la vida de Brunelleschi, ¿vale? Que trata en su libro sobre que Brunelleschi ya habría realizado una serie de tablillas como esta, ¿vale? En la que se representaría el batisterio de Florencia siguiendo una metodología determinada, ¿vale? Hay muchos estudios acerca de la autoría de la perspectiva cónica, pero realmente no hay ninguna prueba exacta de que se pueda probar que alguien inventó directamente esta perspectiva. Las conclusiones son que es fruto del trabajo acumulado de varias personas y varios artistas y a lo largo del tiempo. Los elementos geométricos de la perspectiva cónica será el plano del cuadro, ¿vale? Que es el plano sobre el que se proyecta el dibujo.
En nuestro caso será el papel, ¿vale? Aquí lo vemos como este plano azul, como si fuera una pared. Plano horizontal o geometral. Es el plano sobre el que se apoya el objeto a representar, ¿vale? Es como el suelo de nuestro espacio. Y estará delimitado entre la línea de tierra, que es esta y que ahora veremos, y la línea de horizonte, que es esta y que ahora veremos también. Todo este espacio de nuestro dibujo sería el plano horizontal o geometral. El punto de vista V es el punto desde donde se mira. La distancia entre V y P, ¿veis? Entre V, que sería la situación del ojo del observador, y P, que es el punto de fuga de nuestro dibujo que veremos a continuación, marca la distancia. Esta distancia marca la distancia a la que el observador se encuentra con respecto al plano del cuadro. ¿Vale? Yo en los dibujos me gusta representar V arriba, ¿vale? Si el folio si este plano fuera más grande, y ya veréis en los ejercicios del cuaderno de clase, que V lo suelo posicionar hacia arriba. Otros métodos lo posicionan hacia abajo, pero a mí me gusta hacia arriba porque así tenemos menos líneas que nos interrumpan en el dibujo. Por lo tanto, recordad que siempre que V determina la distancia a la que se encuentra el observador con respecto al plano del cuadro, ¿vale? Esto es importante porque en uno de los ejercicios no os daré la medida, sino que tendréis que averiguarla con las indicaciones que yo os digo. La línea de tierra es la intersección del plano del cuadro con el plano geometral u horizontal, ¿vale? Es decir, el suelo, ¿no? Que es este, plano geometral, ¿veis? En la intersección con nuestro folio genera esta línea, que es la línea de tierra. Todos los elementos dispuestos sobre la línea de tierra se representan en verdadera magnitud, ¿vale? Digamos que veis que aquí sí estamos representando este volumen en perspectiva cónica, ¿vale? De la misma manera que representábamos este objeto. Bueno, pues entonces, lo que queremos decir es que este rectángulo que vemos lo estamos viendo en verdadera magnitud, ¿veis? Porque tiene la misma medida que el objeto de verdad. Sin embargo, la distancia entre el punto amarillo y el punto rosa ya no es la misma que hay entre el punto amarillo y el punto rosa real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conforme los objetos se van desplazando y se van alejando de la línea de tierra, van reduciendo su tamaño. Por lo tanto, y con esto insistiré en los ejercicios, es la línea de tierra aquello que nos posibilita ver los objetos en verdadera magnitud, ¿vale? Cuando vayamos a medir las alturas o la anchura de los objetos y queremos aplicar la verdadera magnitud, tendremos que aplicarla directamente sobre la línea de tierra. La línea de horizonte, que es el siguiente elemento, es la paralela a la línea de tierra, ¿veis? La línea de tierra está aquí y la línea de horizonte es paralela. Separa de esta una distancia equivalente a la altura del ojo del observador. Es decir, veis que la distancia entre la línea de tierra y la línea del horizonte se corresponde a la altura del observador. ¿Veis? Si el observador estuviera más agachado, esta línea de horizonte debería estar más baja. Y si el observador estuviera situado sobre un objeto que lo levantara en altura, la línea de horizonte sería más alta. El punto principal P es la proyección ortogonal del punto de vista, ¿vale? Sobre el plano del cuadro. Es decir, es el punto hacia el que convergen todas las líneas que son perpendiculares al plano del cuadro, ¿vale? Y paralelas entre sí. De la misma manera, veis que aquí las líneas convergen hacia el punto V. El punto P funciona como aquí está funcionando el V. Es decir, veis que esta línea converge hacia P y esta también converge hacia P. Igual que esta de aquí discontinua, también si la continuáramos, llegaría hasta P. Y este es el sistema y la clave de la profundidad en la perspectiva cónica. El punto de fuga
en la proyección cónica, a ver, el punto de fuga es también el P, ¿vale? Solamente que en la cónica frontal lo llamamos P. Y en la cónica oblicua, cuando hay dos fugas, lo llamamos puntos de fuga. Las rectas paralelas entre sí se proyectan como convergentes en un punto llamado F, punto de fuga, ¿vale? Situado en la línea de horizonte. Y en un mismo sistema podemos añadir tantos puntos de fuga como sea necesario, o tantos puntos de fuga como direcciones no perpendiculares al plano del cuadro, ¿vale? En una misma perspectiva podemos situar muchos puntos de fuga, siempre con la condición de que se sitúen todas ellas en la línea de horizonte. Aquí vemos cómo estamos utilizando un punto de fuga P frontal, ¿veis? Y dos puntos de fuga oblicuos, el F1 y el F2, ¿vale? Este es para la alfombra y estos dos funcionan para la columna verde. Todos ellos están situados sobre la línea de horizonte. El círculo máximo podéis leerlo y entenderlo por vuestra cuenta, pero no es nada esencial que debamos saber para resolver los ejercicios y demás. Simplemente trata sobre aquello, bueno, el círculo máximo determina aquello que se observa sin distorsión, ¿vale? Alguna, porque cuanto más alejemos los objetos del punto P, pues más distorsionados se quedarán. Y los puntos de distancia, que son otro de los puntos clave para que nos ayudarán a determinar la profundidad de los objetos, ¿vale? Que lo veremos también en los ejercicios de cuaderno de clase. Son dos puntos que se les designa como D1 y D2, que están en la línea de horizonte, ¿vale? Cada uno de ellos a un lado del punto principal, P. Estos puntos nos servirán de referentes para marcar la distancia de profundidad de las piezas a dibujar en la línea dispuesta a 90 grados respecto a la línea de tierra, ¿vale? La distancia de 1 a P, ¿vale? Es igual a P y D2, ¿vale? Que es igual también al alejamiento del punto de vista respecto al plano del cuadro. Esto también lo veremos en los ejercicios, ¿vale? Es simplemente un dato que si lo aprendemos nos ayudará también a comprender cómo funciona el sistema. Dependiendo de la distancia que tomemos, los objetos representados en perspectiva adquirirán mayor o menor naturalidad, ¿vale? Cuando el punto de distancia tiene una medida más o menos correcta, pues vemos el objeto proporcionado. Cuando esta distancia se altera, ¿vale? Vemos que ya aparecen más distorsiones. Y también cuando se reduce, vemos que aquí la distorsión ocurre en la profundidad. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de un cuadro del artista Antonio López, hiperrealista, en el que obviamente ha utilizado la perspectiva cónica para encuadrar sus dibujos, ¿no? Aunque sabiendo que él siempre también utiliza pues, otros métodos de representación. Muchas veces estos puntos de distancia, debido a la magnitud del área que trabajamos, pues salen del plano, ¿vale? Pero no vamos a trabajar directamente o prácticamente perspectivas de este tipo así tan técnicas, puesto que muchas veces se requiere también del ojo, de la experiencia del ojo y de la intuición para hacer las representaciones, ¿vale? Otro de los puntos esenciales del sistema cónico son los puntos medidores, que funcionan como los puntos de distancia, solamente que en la perspectiva oblicua, ¿vale? Que también veremos en los ejercicios del cuaderno de clase. Y también os enseñaré cómo se hallan, ¿vale? Es decir, ya hemos visto los elementos clave de la perspectiva y ahora vamos a ver qué tipo de perspectiva existen. Según la altura de V, ¿vale? Según la altura, veis aquí, según la altura del punto de vista, tenemos una perspectiva realista, que más o menos es cuando se simula la altura real de las personas en la distancia que hay entre la línea de tierra y la línea de horizonte. Perspectiva de rana,
que vemos aquí en el ejemplo, que es cuando la línea de horizonte se junta mucho con la línea de tierra, ¿vale? Se llama perspectiva de rana porque implica un punto de vista muy bajo, muy cercano al suelo. O la vista de pájaro, que sucede cuando la línea de horizonte se aleja mucho de la línea de tierra, permitiendo simular la vista que tendríamos desde un helicóptero, desde un avión, desde una ventana de un edificio alto. Después, según los puntos de fuga de la perspectiva, tenemos la perspectiva de un punto de fuga o frontal, ¿vale? En el que P es igual al punto de fuga, como ves aquí. Y utilizaremos los medidores D1 y D2, ¿vale? Para ver la profundidad de los objetos, que lo veremos en el cuaderno de clase. Y después tenemos perspectivas con dos puntos de fuga que funcionan cuando queremos ver dos caras del objeto al mismo tiempo, ¿vale? En la frontal, si veis, veremos una perspectiva, una de las caras del objeto en posición frontal, como el alzado en la caballera, ¿vale? Y otros que se distorsionan, ¿veis? El lateral y la altura, y lo de arriba. Sin embargo, aquí no hay ninguna cara del objeto que se muestre frontal. Por lo tanto, necesitamos dos puntos de fuga. Y en este caso necesitamos los puntos medidores M1 y M2, que funcionarán como los puntos medidores de 1 y de 2 en la frontal. Podemos posicionar el objeto a 45 grados y 45 grados, como está este, en el que se le da la misma importancia a las dos caras, o 60 y 30 por un lado y por otro, para darle más importancia al ángulo de 60 grados que al de 30 grados, ¿vale? Cuando digo importancia me refiero a presentarlo de forma frontal. Ya la atención de los puntos medidores lo explicaré también en los cuadernos de clase, ¿vale? Y otra perspectiva es la de 3 puntos de fuga, que es la que más se asemeja a la vista humana, puesto que a nuestro parecer las verticales siempre son verticales y paralelas entre sí, pero realmente si nos fijáramos, no. Todas las verticales también convergen en un punto, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Cuando hacemos perspectiva con vista de pájaro, normalmente este efecto aumenta la sensación de profundidad. Esto sucede en imágenes como, por ejemplo, cuando vemos rascacielos y demás desde vistas de helicóptero, por ejemplo, en el que se ve como la parte baja de los edificios se ve mucho más pequeña que la parte de arriba. Vamos a comenzar a estudiar la perspectiva cónica frontal, ¿vale? Y veremos el ejercicio 1 y 2 del cuaderno de clase, en el que bueno, para los cuales también encontraría aquí la teoría. Como hemos mencionado anteriormente, se trata de una perspectiva que tiene un único punto de fuga, ¿vale? Aunque siempre se le pueden ir añadiendo tantos puntos de fuga como queramos, siempre que estén en la línea de horizonte. Y siempre que también no cambiemos V. Para diseñar nuestro sistema tenemos que empezar a establecer los puntos básicos como la línea de horizonte, la línea de tierra, el punto V, el punto P, que es el punto de fuga, y los medidores de 1 y de 2. Vamos a ver aquí cómo se diseña la perspectiva de un cubo en perspectiva frontal, ¿vale? Cónica frontal, que es el ejercicio 1 del cuaderno de clase. Establecido todos los elementos del sistema, ¿vale? Disponemos a comenzar el dibujo dada la planta. La altura la sabemos, puesto que mide lo mismo que cualquier lado de su planta. Es decir, aquí tenemos la línea de horizonte, la línea de tierra, el punto P, el punto V y los dos puntos medidores, que lo hemos obtenido estableciendo un ángulo de 45 grados con respecto a esta vertical, ¿vale? Que también os lo explico en el vídeo del cuaderno de clase. Y aquí tenemos la planta que ya nos viene dada, ¿vale? Dada la planta del cubo justo coincidiendo con uno de sus lados, ¿vale? Veis que una de la planta del cubo coincide con
con la línea de tierra, empezamos fugando estas dos líneas hacia el punto P. Y después, pues lo que se hace es abatir esta distancia hacia la línea de tierra y se dirige a los puntos medidores de 1, en este caso, porque siempre es de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha. Si hubiéramos abatido en esta dirección, iría hacia el D2, ¿vale? Esta distancia, esta recta nos indica el punto en la fuga en el que termina la base del cuadrado, ¿vale? Que tenéis aquí. Esto lo vemos más detenidamente en el ejercicio 1. Después lo que nos queda es, pues cuando tenemos la planta, es levantar el cubo. ¿Cómo lo hacemos? Pues como es un cubo, la altura del cubo es igual que el ancho y la profundidad, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer una vertical y después, igual que hemos dibujado la planta, pues dibujamos la parte de arriba. Fugamos hacia el punto P y después dibujamos las verticales desde estos dos vértices. Y de esta manera ya obtenemos el cubo en perspectiva. Como ya os digo, lo tenéis paso a paso y dibujad aquí lo tenéis aquí descrito paso a paso, ¿vale? Por paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y también lo tenéis en el ejemplo del cuaderno de clase. Así lo podéis ver detenidamente y escucharlo tantas veces como queráis. Y después vemos que cualquier otro objeto, ya que no sea, como ocurre aquí, que sean las paredes paralelas o perpendiculares a la línea de tierra, hay otro método. Pero antes quiero recordaros que también tenéis el ejercicio número 2 del cuaderno de clase, en el que os enseño cómo realizar tramas y texturas para diseñar suelos o baldosas, como lo queráis llamar, para que vuestros ejercicios tengan más sensación de profundidad, ¿vale? En vuestros proyectos lo podréis plasmar. Creo que os interesará bastante también el ejercicio número 2 del cuaderno de clase. Y para hoy también tenemos el ejercicio número 3 del cuaderno de clase, en el que os enseño cómo representar cualquier figura que ya, o como ya he dicho, no sea paralela o perpendicular a la línea de tierra, ¿vale? Por un sistema de puntos. Lo primero que hacemos es, bueno, teniendo como siempre la línea de tierra, la línea de horizonte, el punto P de fuga, V de 1 y de 2. Tenéis aquí los pasos a seguir, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. Primero, ¿qué hacemos? Pues que cada uno de los vértices de la figura lo trasladamos hacia la línea de tierra, ¿sí? Con verticales. Y estas verticales, cuando llegan a la línea de tierra, las fugamos hacia el punto P. Y después abatimos cada uno de los puntos hacia la línea de tierra con el compás, ¿vale? Por ejemplo, de este arco, el centro sería la vertical que sale de C, ¿veis? El centro del compás va desde aquí hasta C y lo abatimos hasta la línea de tierra. O por ejemplo, con el punto A, igual. El punto A pondríamos el centro del compás aquí en la línea de tierra, lo abriríamos hasta A y lo abatiríamos hasta la línea de tierra. Esto también lo tenéis en el ejercicio 3 del cuaderno de clase. El siguiente paso es llevar todas estas referencias de la circunferencia hasta los puntos de distancia, que son que están en el lado opuesto, ¿vale? Digamos que desde el punto P se establecen dos mitades, la mitad derecha y la izquierda. Todos aquellos abatimientos que se han desarrollado hacia la derecha se fugan hacia el D1, hacia el D contrario, ¿vale? Y viceversa para el de la izquierda, que va hacia el punto medidor de la derecha. De manera que la intersección entre las fugas que hemos hecho anteriormente, que están aquí en gris, la intersección de estas fugas con las rectas que van desde los puntos referentes de la línea de tierra hasta los puntos de distancia, ahí encontramos a cada uno de los puntos en perspectiva
de la figura. De tal manera que nos quedará como aquí, ¿vale? Esto ya os digo, de nuevo, lo tenéis en el ejercicio número 3 del cuaderno de clase, para que lo apuntáis en vuestro cuaderno, ¿vale? Y nada, hasta aquí con la primera clase de perspectiva cónica. Continuaremos mañana o el próximo día con las circunferencias, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra atención. Ya os digo que os miréis y desarrolléis los ejercicios 3, 2 y 1 del cuaderno de clase, ¿vale? En el que os explico paso a paso incluso cómo comenzar a dibujar la línea de tierra, la línea del horizonte y los puntos medidores, los puntos de distancia, ¿vale? Y podéis desarrollar los ejercicios. Pues nada, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.